Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell con el concepto de neurociencia de Lujica. La verdad es muy interesante este libro porque cada día nos enseña cómo ya en la palabra, en la Biblia, digamos, está ya encerrado toda la enseñanza, digamos, todos los personajes, los conceptos y los patrones del liderazgo. Y desarrollando negocios de liderazgo, claro que nos viene muy bien escuchar, estudiar, comentar y poner en práctica todo lo que leemos en este libro fabuloso. La Biblia es el primer libro de liderazgo, donde Dios es el líder supremo. Entonces, hoy seguimos la lectura desde Números 20 y vamos a hablar de conceptos muy interesantes que nos explica Maxwell de liderazgo. Entonces, empezamos un poco la lectura, buena escucha, buenos apuntes y después comentaremos. Buenos apuntes. Entonces, aquí vemos antes que todo, seguimos la lectura de Números 21. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestro padre descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió a un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos,
y si beberemos tu aguas, yo y mis ganado, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él le respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso, pues, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron en el monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Entonces, interesante este capítulo 20. Vamos a ver la explicación de Maxwell sobre el liderazgo. Antes que todo, hablamos de premios al mal liderazgo. El libro de Números ofrece varias ilustraciones de mal liderazgo. Consideremos tan solo algunos actos de indiscreción, necedad, falta de juicio, malas decisiones y sencillamente, claro, pecado. Antes que todo, recordamos de ayer, Coré. Coré reclutó a 2 compañeros y 250 seguidores para plantear una insurrección contra Moisés. Resultado, la tierra se los tragó. El profeta Balaam, el rey Balac, pagó a Balaam para que maldijera a Israel. Dios se interpuso, incluso hasta el punto de dar a la burra de Balaam voz humana para razonar con él. Resultado, Dios reprendió a Balaam. Balac, el rey Balac pensó que podía comprar su camino hacia el éxito. Pagó a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios, esperando que su plan pudiera sobrepasar la soberanía de Dios. Resultado, no funcionó. María y Aarón, la propia hermana y hermano de Moisés, decidieron que querían un pedazo mayor de poder. Resultado, María quedó leprosa y los dos obtuvieron un pedazo mayor de pastel de humildad. Los 10 espías temerosos. Estos hombres lideraban a sus clanes. Habían sido testigos de la provisión de Dios. Sin embargo, se acordaban en la frontera de la tierra prometida. Se acobardaron en la frontera de la tierra prometida. Resultado, destruyeron la fe del pueblo. Moisés, lo hemos visto ahora, incluso Moisés tuvo días malos. Una vez, en un arrebato de enojo, desobedeció a Dios y golpeó 2 veces la roca. Resultado, perdió su derecho a entrar en Canaán. Entonces, liderazgo, ¿eres proactivo o reactivo? Aprendemos algo muy valioso sobre el liderazgo a expensas de Moisés en Números 20. A estas alturas, Moisés se sentía insoportablemente cansado de las quejas, el estancamiento y la falta de progreso entre el pueblo. Estaba a punto de agotar sus fuerzas y en su estado debilitado
tomó una decisión que le costó su futuro. Dirigido por Dios a hablar a una roca al fin de obtener agua para la nación, con enojo la golpeó, como había hecho anteriormente. Reaccionó con furia en lugar de obedecer con aplomo. Y por su desobediencia se le prohibió entrar en la tierra prometida. Este triste incidente nos enseña al menos dos lecciones. En primer lugar, no tomar nunca una decisión importante durante un tiempo bajo emocionalmente. Toma decisión en los momentos cumbre, no en los momentos bajos. En segundo lugar, escoger ser proactivos y no reactivos en el liderazgo. No permita que tu orden provenga de la queja o de la multitud. Obtén tus indicaciones de Dios y de la misión que Él te ha dado. Hazte la siguiente pregunta. ¿Soy un reactor o un creador cuando dirijo? ¿Juego a la defensiva o a la ofensiva cuando dirijo? ¿Quiero agradar a la gente o agradar a Dios cuando dirijo? ¿Y manejo yo mi calendario o hay otra persona que decide a qué dedico mi tiempo? Entonces, esta explicación de Marcel muy buena. ¿Eres proactivo o reactivo? Aquí acabamos de aprender que Moisés tuvo que renunciar a la gran oportunidad de entrar en la tierra prometida proprio perché no obedeció, reaccionó con furia en lugar de obedecer con aplomo. Y proprio por esta obediencia le llegó la consecuencia. Entonces, muy importante, como dice, nunca tomar una decisión durante un tiempo de baja emocional. Toma decisión en los momentos cumbre, no en los momentos bajos. Y luego, escoger ser proactivo y no reactivo en el liderazgo. Ahora vamos a ver otra explicación muy importante de Maxwell. Los 4 fallos espirituales de un líder. La desobediencia de Moisés en la roca nos recuerda los fallos humanos que nos importunan a todos. Reacción en lugar de liderar. Suponer que lo que funcionó antes volverá a funcionar. Comprometer nuestra obediencia a Dios para vernos mejor. Y no confiar en que Dios completará lo que Él comenzó. Entonces es importante el confiar. Ahora seguimos un poco con la lectura del capítulo 21. Números 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré su ciudad. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijebarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en la valle de Zered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del amorreo. Porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico. Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos el agua del pozo, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jahazá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a fil de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbistas, venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sejón, porque fuego salió de Hesbón, y llama de la ciudad de Sejón. Y consumió a Ar de Moab, a los señores de la altura de Sejón. Ahí de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Por Sejón, rey de los amorreos, más devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán. Y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo, y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos, y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Entonces, muy interesante la lectura de hoy. Ahora presentamos a Degitza Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la IESI e NCAA. Qué interesante, Degitza, lo que se lo oyó en el día de hoy con todo este suceso, y aventura.
¿Y cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes, muy buena lectura, como siempre, mi querido amigo Guido Pulsone. Bueno, fíjate, hoy los neurotransmisores que conectan con las emociones, con lo leído, cabe destacar de que uno, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, estamos diciendo que él también tiene neurotransmisores porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Tenemos un cerebro y por la creación vemos que él tiene un cerebro, por supuesto, muy perfecto. Ahora, aunado a eso, ¿cómo conecta los reconocimientos que nosotros necesitamos a saber nuestro cerebro? Entonces, en las investigaciones a nivel de los neurotransmisores, según las neurociencias, nuestro cerebro necesita el reconocimiento para poder sentirse amado y también tener una capacidad de poder encontrar la satisfacción de estímulos percibidos con anterioridad de situaciones o cosas o personas que ha recibido o ha querido realizar, y dicho reconocimiento es una habilidad cognitiva que nos permite recuperar la información almacenada o la que ya hemos dado para poder seguir guardándola en memoria, ¿ok? Comparándola entonces con una información que representa ante nosotros una función muy importante porque nos permite ser más eficientes día a día y querer seguir haciendo las cosas. ¿Cómo entra en juego ahí Dios? Ya hemos hablado, o sea, Él es un ser supremo, todopoderoso, tiene un cerebro, macro cerebro, porque nos creó y creó todo lo que existe, pero Él también necesita su reconocimiento, Él también necesita para poder estar inspirado y no tener la actitud que tuvo, que después Él la cambió cuando el tiempo de Noé, que llegó un momento que él quería destruir a toda la humanidad, animar salvaje, toda la humanidad quería destruirla, pero vio que había un solo hombre, a saber, Noé, que tenía un corazón dispuesto de fe para el propósito que Dios tenía. Y debido a ello, él le dio la oportunidad a la humanidad. Y dijo, por eso es que existe el arco iris, nunca más voy a destruir al hombre con agua. Él dio ese voto y ese pacto que no iba a destruir más la humanidad con agua, porque se dio cuenta de que el humano tenemos, aunque fuimos creados a la imagen y semejanza de él, tenemos un cerebro reptil que no está domado. Nosotros tenemos tres cerebros, el reptiliano, el mamífero y el neocortés. Y resulta ser que el reptiliano es un reptiliano grandote, actúa en microsegundos de 125 microsegundos. En cambio, el mamífero se activa en los 300 milisegundos y el cortés en los 500 milisegundos. Entonces, hay un proceso para llegar de aquí, luego acá y luego acá, que es donde necesitamos. ¿Qué pasaba con Moisés? Recordemos que Moisés, ¿verdad? En vez de darle el reconocimiento, la validación a Dios, porque el poder, la vara bendita que tenía, la varita mágica que tenía, Dios le daba la autoridad en qué momento la iba a usar. Haz esto, toca esto y va a salir agua, en este caso de la piedra. Pero recordemos también de que Moisés fue entrenado porque él tenía un cerebro reptil que se le activaba ya de por sí cuando vivía en el palacio como un príncipe. Cuando Moisés había un soldado, ¿verdad? Que estaba pegándole a uno de los israelitas, ¿verdad? Moisés le dio una ira y mató a dicho soldado. Y él era un príncipe, él todavía nadie sabía que era Moisés. Entonces cuando empezó a rodar la voz, oye, mira, él acaba de matar a alguien. Entonces Moisés fue cuando huyó de ahí, fue cuando llegó a la tierra de Madián, y en la tierra de Madián tuvo un entrenamiento. ¿Tuvo un entrenamiento? ¿Cuál? Con las ovejas. Entonces tuvo que empezar, 40 años estuvo de entrenamiento.
Pero ¿qué pasaba con este pueblo? Este pueblo mal agradecido todo el tiempo. Y Moisés, ¿qué hacía? Era como que el vocero, oye, intercediendo todo el tiempo por estas personas malagradecidas, que es umbrosa. Moisés ese día estaba así como harto, le volvió el reptiliano, ya no estaba, no era el mismo Moisés pasible. Entonces fue cuando le dije, he aquí, pueblo mío, de ahí esta roca le sacaremos agua. Cuando dijo le sacaremos, estaba hablando de su hermano Aarón y de él, pero olvidó el reconocimiento, y el reconocimiento necesita ser aplaudido por las personas que crean las cosas. ¿Por qué? Porque la historia hubiera sido otra. Dios es muy tierno, es amoroso, tardo para la cólera, abundante en bondad amorosa, todo lo bueno, pero es Dios, es Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que si él le pasaba por alto ese hecho a Moisés, iba a ser algo grave a nivel histórico, porque ¿qué iba a pasar con la humanidad actual? Si ahorita no le dan las gracias a Dios por las cosas que Él nos da, imagínate tú si le pasa por alto ese hecho. Eso quedó registrado para nosotros saber que la gloria y la honra le pertenece a Dios. Y esa historia también hace ver de que una persona se puede utilizar este ejemplo. Un ejemplo, si de repente yo vivo aquí en esta casa y es mi casa y alguien aparece con un documento diciendo que es de otro dueño, eso impacta y dice, ya va, ¿cómo va a ser de otro dueño si yo vivo acá? Pero viene una persona a dar un reconocimiento a alguien que ni siquiera uno conoce. Es delicado. Entonces, en este caso, ameritaba la sanción, por llamarla así, de Moisés. En este caso, lamentablemente, no vio la tierra prometida, la vio de lejos. Más adelante vamos a ver cómo él le pidió a Dios y Dios le dijo, bueno, montate en una montaña alta, y la pudo ver de lejos, pero no pudo entrar. Entonces, como dice el dicho popular, tanto nada para morir en la orilla. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Oye, ya estabas llegando, cálmate, respira, apártate, ora. Pero fue muy impulsivo. Ahí activó el cerebro reptil. ¿Ok? Ahora, vamos entonces con la otra parte, que esta parte cabe destacar que nos deja esta enseñanza. Cuando pasas a número capítulo 21, qué sucede en ese escenario? Nuevamente empiezan los israelitas a quejarse y a quejarse. Y Dios, wow. Entonces él envió serpientes. Y cada persona que se quejaba, las serpientes empezaron a picarlos y por supuesto serpientes venenosas y morían. Entonces, todo el que se quejaba y de una vez Dios los exterminaba porque ya estaba como bueno. Por eso es que hay unos dichos que dice, este tiene una lengua como una víbora, porque eso viene de los israelitas, está ese dicho. Hay personas chismosas y dicen, oye, este tiene una lengua como una víbora. ¿Y qué fue lo que Dios le envió a esas personas quejumbrosas, chismosas? Serpientes, para que las picaran y terminaran de morir. ¿Qué pasa cuando ellos se daban cuenta que se estaban muriendo por picaduras de serpiente? Nuevamente, Moisés, por favor, habla a Dios y dile que nos perdone. Y Dios como que, ok, pero tienen que hacer otro paso a seguir. Hazte un poste, pon una serpiente de cobre, por supuesto que era la misma vara, pon una serpiente de cobre, y todo el que mire hacia arriba a esa serpiente de cobre será sanado. O sea que la picadura, para que el veneno no llegara tan rápido y muriera la persona, tenían que tener un acto de fe. ¿Cuál era el acto? Por lo mínimo, mirar hacia arriba y ya el veneno se le contraía y no iban a morir. ¿Qué podemos aprender de ello? Que se activaba también el neocortés, porque estamos hablando de que tenían que mirar hacia arriba. Y esto también era algo paralelo para nuestro tiempo y para nuestro futuro, que representaba a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 14, que dice así. Juan 3:14.
Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Entonces aquí podemos ver el paralelo. Ellos no sabían que eso iba a significar para un futuro el paralelo de nuestro Señor Jesucristo para salvación de la humanidad. Pero entonces, ¿qué podemos aprender de esta lectura? Tenemos que aprender que los propósitos de Dios son perfectos, por algo Él hace las cosas y tenemos que vigilar nuestros pensamientos, nuestras acciones. Si tenemos unas ganas de actuar rápido, recordemos en lo que hemos visto en las lecturas de neurociencia, cómo podemos aguantar ese cerebro reptil contando al revés, 10, 9, 8, así sucesivamente, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso va a hacer que el cerebro reptil no avance, sino que uno lo aguante. También ayuda mucho la respiración, respirar profundo, como para poder llegar a oxigenar el neocortés, porque hay momentos que hay personas que dicen, mira tal cosa, que está como provocando a la otra persona. Y si la persona siente que se le está provocando, es bueno la respiración en milisegundos, profundo. Ajá, dime, ¿qué piensas de eso? Uno le puede decir a la persona, dame un momento para pensar. O sea, ¿cuál es el apuro? Uno puede pensar. ¿Y en cuánto tiempo me vas a dar la respuesta? Déjame pensar. O sea, uno tiene que pedir el espacio, porque tampoco va a ser así que ya uno va a dar una respuesta, porque hay que tener cuidado, porque puede ser que se active el cerebro reptil, y el cerebro reptil es muy orgulloso, tiene mucho ego, hay que tener mucho cuidado. En cambio, el neocortés es más apacible, más sabio y trabaja con herramientas para saber cómo utilizarla a favor de la otra persona y por ende del mismo prójimo. Por supuesto, siempre que la gloria y la alabanza sea para con Dios, sin volvernos unas personas, como quien dice, extremista, espirituales extremistas. Simplemente hay que reconocer a cada persona su mérito. Y eso pasa con las empresas. Si uno viene de una empresa y en la empresa nos trajo a alguien, uno reconocer que esa persona nos trajo y así sucesivamente, porque eso es ser agradecido. Ese es mi aporte, mi querido Guido. ¿Y tú con qué te quedas hoy? Wow, excelente. Esta clase me gustó demasiado. Reconocer, ser agradecido, wow, es súper importante, súper importante. Aquí, con esto suceso de la Biblia, con tu explicación, lo entendemos bien hasta el final. Nel sentido que, antes que todo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, bueno, Él también tiene neurotransmisores. Entonces, Él también necesita reconocimiento, satisfacción para conectarse, digamos. Nos pasa así, con el reconocimiento y la satisfacción podemos ser más eficientes cada día, crecer y avanzar en este proceso. El famoso proceso que lamentablemente hasta ahora vemos que no pasaron bien los israelitas. Además, también Moisés y Aarón tuvieron un grave error, proprio perché se activò in questo caso mi falta la parola, reptiliano, ecco, mi faltaba la parola, el reptiliano. Quindi, muy bonito también que Dios, digamos, es un macro cerebro, a veces necesitan reconocimiento. Y el arco iris, por ejemplo, el arco iris que está a significar, después de la historia de Noé, nunca más voy a destruir el hombre con agua. El hombre, claro, Dios lo sabe muy bien, è basicamente reptiliano e quindi necessita su processo.
Ahora, hemos visto que en estos sucesos, a cada quejumbroso, digamos, correspondía una mordida de serpiente. Entonces la posibilidad de morir. Pero claro, Dios aquí dio también el escape, llamámoslo así, ¿no? No morían si tomaban un momento de fe, o sea, se alzaban la cabeza, se activaban entonces el neocortés. Y nosotros lo vemos muy bien en las clases que estamos dando, gracias a ti, a la lectura, que hay diferentes modalidades por aguantar el reptiliano. Antes que todos, aguantar contando revés. Ahí hay que tomarse un tiempo, no hay que reaccionar. Y luego también a respirar, la respiración es muy buena. Como hemos visto también la oración, claro que sí. Entonces, en esta lectura hoy mismo vemos que Moisés al principio fue entrenado, digamos, en Madián, pero este proceso, a pesar de este proceso, Moisés aquí está un poco harto de estas quejas y vuelve a reptiliano. Olvida este famoso reconocimiento. Entonces, este agradecimiento vediamo que si no le das la gracia a Dios de lo que te da, de lo que te regala, claramente habrán consecuencias. Y Moisés, por ejemplo, por esto simple suceso, lamentablemente tuvo que ver desde lejos, solo desde lejos, la tierra prometida, subiendo un monte, por ejemplo. Entonces, claro, cuánto beneficio, cuánta ventaja podemos perder simplemente por un momento haber reaccionado activando reptiliano y no el neocortés. Entonces me encantó muchísimo, gracias. Y ahora damos la palabra a los oyentes también, a vosotros la palabra. Luz Estella. Gracias por permitirme participar y también afianzar ese conocimiento de la Biblia, porque realmente pues la Biblia es el manual de nosotros los seres humanos. Lecciones aprendidas de esta lectura, de este capítulo de Números 20, de que debemos ser mansos cuando estemos bajo presión, ¿sí? Pues se habla de que una persona mansa no se enoja fácilmente, no es orgullosa ni egoísta, cuando la tratan mal es paciente, no se irrita, no guarda rencor ni trata de vengarse. Moisés fue un hombre manso hasta que estuvo bajo presión. Eh, Pensemos de nuevo en Moisés. Durante décadas fue un hombre manso y agradó a Jehová. Pero hacia el final de esos 40 años que duró el viaje de los israelitas por el desierto no fue manso. Su hermana, quien probablemente había ayudado a salvar la vida en Egipto, acababa de morir y ser enterrada en Gadés. Entonces los israelitas empezaron a quejarse otra vez de que no tenían las cosas necesarias. El pueblo se puso a reñir con Moisés porque le faltaba agua. A pesar de todos los milagros que Jehová había hecho mediante Moisés y de que llevaban tantos años siendo un buen líder para ellos, seguían protestando y se quejaban también de Moisés, como si él tuviera la culpa de que no hubiera agua. En aquel momento tan tenso, la ira hizo que Moisés perdiera la calma. En vez de hablar con fe al peñasco, como Jehová le había mandado, les habló con amargura a los israelitas y le dijo que iba a hacer un milagro. Entonces golpeó 2 veces la roca y salió una gran cantidad de agua. El orgullo y la cólera lo llevaron a cometer un lamentable error. Por haber perdido esa mansedumbre, la mansedumbre durante unos instantes, Jehová no le permitió entrar en la tierra prometida. Lecciones. Primero, que debemos hacer un esfuerzo constante por seguir siendo mansos. Si nos descuidamos, aunque sea por un momento, el orgullo puede asomar y hacer que hablemos y actuemos de manera imprudente. El estrés puede debilitarnos, así que esforcémonos por ser mansos, inclusive cuando estemos bajo presión. Primero, Dios no le mandó a Moisés que hablara al pueblo y mucho menos que los llamara rebeldes. Segundo, Moisés y Aarón no glorificaban a Dios. De hecho, Jehová los censuró por no haberlos santificado. Con la expresión le sacaremos agua, Moisés dio a entender que sería él y Aarón y no Dios, quienes proporcionarían milagrosamente agua al pueblo.
este castigo divino tuvo, de acuerdo con otras sentencias que Jehová había dictado en casos similares. Recordemos que también le había negado la entrada a Canaán a una generación anterior. Y pues esto es una gran lección, ¿cierto? De no perder los estribos, de, así como dice, contar, respirar, no vengarnos, no ser orgullosos. No, una lección muy bonita en esta lectura. Sí, gracias por tu comentario, Luz Estela. Eso me hace ver lo que voy a comentar aquí, como queda grabado. Muchísimas gracias. Fíjense que lo que dice Luz Estela entre líneas es así. Es mejor ser manso que ser orgulloso. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es ponerlo en práctica. Porque así como cuando a una persona se le muere un familiar, por ejemplo, y la persona empieza a llorar desmedidamente y a llorar y a llorar y a llorar, pero llorando amargamente. Y aunque venga una mano en el hombro y le dice, cálmate, la persona no entiende lo que es el término calma. También se puede ver cuando el perdón, cuando una persona le hace mucho daño y la hieren, sea sexualmente, sea emocionalmente, en cualquier ámbito de la vida, para esa persona es herida y la persona no quiere perdonar y que venga alguien y le diga, perdona, la solución es que perdones. Y el cerebro de la persona que se le está diciendo, perdona, no lo entiende, porque no tiene las herramientas como perdonar. O con la persona con el dolor, cálmate, no lo entiende. Igual pasa con la mansedumbre. Una persona que viene acostumbrado a estar molesto, a no aguantar su cerebro reptil, y se le dice, sé manso, no lo entiende, porque no está acostumbrado, no es su naturaleza, ni genética, ni en su entorno, las neuronas de espejo, a lo mejor se encuentran en un entorno bastante agresivo. Por eso que hay un texto en Proverbio que dice, muy, muy bueno, dice que uno no debe estar con personas, voy a buscarlo, con personas agresivas. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se activan las neuronas espejo. Ahora, ¿qué hacer para ser manso? Esa parte sí fuera bueno saberla. O sea, ¿cómo detonar la mansedumbre? Porque hay personas que pueden estar con altos púlpitos o están en altos iglesias y dicen, pero ¿qué le pasó? Si como que se le salió la clase. O hay un texto que dicen también en Eclesiastés, la mera opresión hace que un sabio se porte como loco. Dice en Eclesiastés, cuando dice la mera opresión hace que un sabio se porte como loco, ¿qué está diciendo así? Que la persona puede ser muy sabia, muy mansa, pero la presión, y eso lo vimos con Moisés, se portó como loco, perdió el juicio porque se le activó el reptil, no el cortés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estado de conciencia? ¿Es fácil? No. ¿Se puede lograr aguantar al caballo? Sí. Hay una serie de situaciones. Aquí voy con el texto que ahí donde aplica las neuronas espejo. Proverbio 22-24 dice así, no tengas compañerismo con nadie dado a la cólera, y con el hombre que tiene arrebatos de furia no debes entrar. Y el 25 dice, para que no te familiarices con sus sendas y ciertamente tomes un lazo para tu alma. ¿Qué está explicando ahí la Biblia? Neuronas espejo, simplemente. Entonces nosotros, si estamos en un campo minado, donde hay personas quejumbrosas, malagradecidas en nuestro alrededor, estamos en campo minado. ¿Y en qué mundo no vivimos actualmente? ¿Cómo se bombardea actualmente el cerebro? ¿Ah? Con películas, con información, con los teléfonos celulares. Se activan las neuronas espejo.
Eso se ve el dicho como cuando en los colegios, ahí se activaban los reptilianos. Cuando estábamos en el colegio y a uno le ponían un palito aquí, y uno tenía 8 años, 9 años, y uno le ponían un palito aquí para buscarle pleito a uno, y le decían, mira, esa es tu mamá, mira cómo te la tumbo. ¡Wow! Y uno se terminaba peleando, y el palito no era la mamá de uno. O escupían en el piso los niños, mira lo que hago, mira, mira cómo lo piso. Y activaban el reptiliano. Entonces, esta parte de los neurotransmisores que conecta con las emociones es importante. La oración, muy importante, tiene un poder poderosísimo, poderosísimo la oración. La respiración, para poder llegar al cortés, contar regresivamente, también ayuda mucho. Yo me acuerdo en una oportunidad que yo estaba bajo una presión extrema, pero era extrema, extrema, provocaba era activar el reptiliano y terminar con la situación en ese momento. Casi volverse como una locura. Pero yo sabía que ese no era la solución. Hice unas micro oraciones porque tenía que reaccionar rápido. Pero ¿sabes cómo la hice? Me arrodillé. Y estaba la persona con la presión, me arrodillé, me tiré en el piso. Padre, ayúdame, no puedo con esto. Eso fue lo primero que hice. Y la persona se quedó así. Disculpa, disculpa, párate. Porque era una situación de vida o muerte. Pero en milisegundos dije, tengo que arrodillarme. O sea, yo no sabía qué hacer. Y me arrodillé y dije, Padre, ayúdame, ¿qué es esto? La oración tiene un poder, es la espada más poderosa que tenemos nosotros para conectar rápido, como le pasó a los israelitas que estaba ahí, el poste, rápido, mira para allá. Hay una misericordia que se reacciona a los neurotransmisores con Dios inmediatamente. Inmediatamente. Es algo espectacular, milagroso. Entonces, ya sabemos, si una persona como si tiene rabia y dolor y no quiere perdonar. Ya expliqué para la mansedumbre. ¿Qué le pasó a Moisés? Necesitaba en ese momento reflexionar y hablar con Dios. Oye, qué bueno, entonces le vas a dar agua. Oye, si tienes una conversación con Dios, si eres amigo de Dios, te está dando una vara, te está diciendo lo que... Conversa, pregunta. Pero Moisés se sintió como Dios. He aquí de donde yo le sacaremos agua. Yupi, ¿para dónde vas tú? A ningún lado. No vio vio la fiesta, pero no bailó. ¿Para dónde vas tú? Le dijo Dios, ¿para dónde vas tú? Se sintió como un Dios. ¿Qué pasó con Eva? Se sintió como una diosa. Eso fue lo que pasó. El ego. Hay que tener mucho cuidado con ese cerebro reptil. ¡Wow! Pero es el más grandote que tenemos ahí. ¿Qué le parece? Entonces necesitamos proceso, por eso que necesitamos hasta 1000 años para el proceso. En el proceso de evolutivo que tenemos, necesitamos también estar con nosotros mismos, pensar, meditar, la oración, como les digo, que tiene un poder impresionante, impresionante. Hay un caso de un hombre que estaba en campos de concentración y agarraban y le decían, pasa, y desnudos los hombres agarraban los soldados, agarraban las espadas y le daban durísimo y todos temblaban y lloraban y tenían que pasar por el pasillo. Pero hubo uno, el único que oró y le dijo, yo voy a ir, y se sintió como vestido de guerrero, yo voy a ir con tu armadura. Hizo esa oración y él dice que cuando fue caminando, él no sintió, no sintió los golpes que le dieron, pero oró primero. También hay alguien que le pasó, una persona que estaban también con hierro en el tiempo de campo de concentración, estaban marcándolos y a una mamá se lo iban a marcar delante de una niña de 6 años. Y ella le dice a la niña, hija, no me va a doler. La mamá hizo una oración y cuando estaba marcando con hierro a la mamá, viste que no me duele, y era hierro, y la niña, ay, ¿verdad, mamá? Entonces es importante todo este proceso que necesitamos tanto que aprender. Gracias por tu buen comentario, Luz Estela, porque hay que darle también
las herramientas a las personas para saber, hay que ser manso, cómo activar la mansedumbre. Hay que perdonar, cómo activar al perdón. Vamos con nuestro querido empresario Álvaro Quiroga, que está levantando la mano. Los micrófonos son tuyos, Álvaro, en buen tiempo para ti. Gracias. Y bueno, en cierto modo está interesante el tema, aunque a veces yo he entrado a esta reunión, a veces no he podido entrar, pero digamos a mí me parece muy interesante el tema de la oración. Primero que todo, el hecho de que dice uno, el arma de nuestro planeta, de nosotros es la oración. Pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que el 99,99% de las personas que estamos en este mundo no nos han enseñado a orar. Y la gente cree que orar es leerse 5 Ave Marías, 4 Padre Nuestro. Eso es una lora. Realmente la oración nunca está representada de esa manera, porque la oración tiene que ser algo interno suyo y lo puede expresar con su expresión. Y por favor no hacerlo sino usted solo y no hacerlo dentro de un sinnúmero de personas para que lo vean, porque te conviertes en un fariseo. ¿Qué me puedes aportar ante eso, Yelixa, que tú eres bastante avanzada en esos temas? Wow, gracias por tu aporte y por esa pregunta y por ese cerebro hermoso que tienes de humildad, mi querido Álvaro. Bueno, fíjate algo. En la parte de la oración es tal cual lo que tú estás diciendo, porque no se puede ser como un loro, repetir, e inclusive se existen en algunas religiones, por llamarlo así, porque de por sí la palabra religión no aparece en la Biblia, para completar, no aparece esa palabra, ese término religión. Pero ¿qué pasa? Que las personas entonces se guían por una piedrita para saber, ¿verdad? Por un poco de piedrita para saber por dónde, cómo van a repetir como el loro. Esa parte, Dios no escucha la oración. La oración es simple, es así como lo acabas de decir. Es importante utilizar el nombre de Dios, porque eso puede pasar con, por lo menos en este caso, Álvaro, tu hijo, si necesita algo tuyo, se dirige a papá. Entonces, cuando se dirige a papá, y en ese caso la mamá es la que se lo puede solucionar, tú llegas y le dices, tú lo escuchas, muy bien, hijo, vaya y dígale a su mamá que también lo puede ayudar. Es importante eso porque hay un sistema en un hogar de confianza, pero Él se dirige a ti. Por eso es que cuando Jesucristo nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, versículo 9, perdón, 6, 9 al 13, explica una serie de protocolo a seguir para comunicarnos con el Padre Celestial, a saber, Jehová Dios, porque ese es su nombre. Cuando Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, 9 al 13, dice, ustedes, le dijo a los discípulos, ustedes tienen que orar de esta manera. 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, y se dirigió como un padre, ¿ves? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, dice el Padre nuestro. O sea que tenemos que utilizar el nombre de Dios. Vénganos tu reino. Aquí hay otro punto, porque en la oración del Padre Nuestro hay 7 peticiones. Es como un menú. Tú vas a comer a un restaurante, entonces te traen en la carta, entonces tú dices, bueno, mire, yo quiero la sopa, quiero el seco, quiero también el juguito, quiero el postre. Es como que te traen el menú, ¿verdad? Entonces, aquí primero Jesús dijo que había que mencionar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, porque Dios, eso es lo que ha querido desde el principio de la creación, traernos su reino. ¿Y qué más dice el Padre nuestro? Para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, porque allá arriba sí se está haciendo la voluntad de Dios. Ángeles, querubines, serafines están bajo la voluntad de Dios. Por eso es que dice, vénganos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, es donde falta. Luego dice, danos hoy el pan para este día, pensando en el hoy y no pensando en el día de mañana, porque ya hemos visto en las lecturas cómo los israelitas
si guardaban el maná y lo escondía, se le volvía gusano al siguiente día. Tenían que comérselo bajo el mismo día. Entonces vivimos bajo un presente. El hoy es la eternidad que tenemos. Hoy y ahora, mañana no sabemos. Entonces, el Padre Nuestro, mi querido Álvaro, te da el menú de cómo puedes desglosar para poder entonces hablar con Dios, con su nombre, y al final, como todo, como una carta. Si a ti te llega una carta, Álvaro, y no le ponen estampilla, esa carta no va a ningún sitio. La estampilla aquí es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sello de la carta. Si vas a dirigirte a Dios con su nombre, después que te exprese, que hables con Él, le pones el sello que viene siendo la estampilla por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que llegue, porque entonces puede comparar también, para terminar ya acá, en otra ilustración, que me encanta trabajar con ilustraciones, como el café. De por sí en Colombia se hace muy buen café. El café, tú agarras, montas el agua, ¿verdad? Tienes el colador, pones el café, hierve el agua y le echas el café y ese aroma es lo, ¿sí? Ya toca. Disculpa si te interrumpo. Tenemos que cerrar porque en un minuto tiene que empezar Juliana. Ya lo vi, ya vi el reloj. Bueno, mi querido Álvaro, te sigo invitando a estas secciones y bueno, cualquier cosa, ya sabes que estoy en el grupo de TGU, me puedes escribir en el privado y será contestada tu pregunta, que esta parte me fascina. Gracias a mi querido Gino y espero nos vemos entonces el día lunes a la misma hora por este mismo canal con estas lecturas bíblicas de neurociencia. Bendiciones. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes.